Hola, mi nombre es Marco Borelli y mi misión es la de enseñar y compartir toda la información que está en mi poder sobre las comunicaciones. Como sabemos, las comunicaciones están presentes en nuestra vida cotidiana, en la mayor parte de nuestra vida. Eh, las utilizamos nosotros y el resto del mundo. Y así de tal manera de que ya no podamos imaginarnos un mundo sin dichas comunicaciones. Herramientas como el internet, el teléfono móvil, las señales de televisión, entre otras, son las herramientas que necesitan de los sistemas de comunicaciones digitales para que sea posible su transmisión y su uso. Bueno, sin más nada que aportar, desde mi punto de vista personal, podemos continuar. Para mayor entendimiento de los temas que se van a tocar más adelante, necesitamos empezar hablando de qué es la comunicación digital y para qué nos sirven. Así, de este modo tendremos una mejor comprensión de dichas comunicaciones digitales. La comunicación digital es la transferencia física de datos por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Estas señales no cambian continuamente, sino que es transmitida en paquetes discretos. Las comunicaciones digitales han evolucionado diariamente en la sociedad, desarrollándose por las nuevas tecnologías que se implantan de forma continua en el campo de la comunicación social. Esta innovadora manera de comunicar le presenta a las personas nuevas opciones para comunicarse, elementos para manifestarse por medio de la escritura usando imágenes, videos, páginas web, blog, entre otras cosas. La comunicación básica pasó a ser digital en más de un 80%. En la actualidad, principalmente la informática y luego el Internet han trascendido, ampliado y de cierta forma impuesto una manera de comunicar con rapidez y comodidad. Con- Continuaremos con las modulaciones y empezando con la modulación PAN, que es la modulación por amplitud de pulso. Las modulaciones son el conjunto de técnicas que se usan para transformar información sobre una onda portadora, en este caso información digital. En la técnica de modulación por amplitud de pulso, PAM, la información a transmitir se codifica en la amplitud de los pulsos de señal. En la modulación por amplitud de pulso, la señal no necesariamente es de dos niveles, sino que el nivel de la señal puede tener cualquier valor real. Si bien la señal es discreta en el sentido de que se presenta a intervalos definidos de tiempo con amplitud, frecuencia o anchos de pulsos variables. Para la demodulación de una señal PAN, este debe pasarse por un filtro pasa-baja. Este filtro elimina las señales de alta frecuencia, generando así la señal demodulada. A esta señal se le debe aplicar un amplificador inversor para aumentar un nivel de la señal y así obtener la salida demodulada con un valor de amplitud muy parecido a la señal de modulación. Esta, esta modulación tiene su muestreo, que es el proceso de modulación que se lleva a cabo un muestreo de la señal moduladora, y a partir de esta muestra se construye los distintos tipos de señales moduladas. La función de un circuito de muestreo es tomar una muestra periódica de la señal analógica de entrada que varía de forma continua y convertir esas muestras en una serie de pulsos que se pueden convertir en una facilidad o un código con más facilidad, perdón, un código binario. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del método de prueba usado en PAN? Es más eficaz en otras áreas de ingeniería que en las comunicaciones de datos, aunque PAN está en la base de un importante método de codificación analógica digital llamado modulación por código de pulso, PSM. Sin embargo, debido a la naturaleza de esta modulación en la que se almacena la información en la amplitud de los pulsos generados, se presenta vulnerabilidad al ruido auditivo, tanto antes de que se le dé la modulación como durante su transmisión. Eh, en e- para concluir sobre la modulación PAM, en esta ocasión estudiamos dicha modulación
que es el principio de otras modulaciones, más que todo por el muestreo que se usa en varios circuitos de modulación. El método de prueba usado en PAN es más eficaz en otras áreas de ingeniería que en la comunicación de datos, aunque PAN está en la base de un importante método de codificación que es el PCM. Continuamos con la modulación PWM. La modulación por ancho de pulso, o por sus siglas en inglés PWM, en este caso las muestras de la señal se emplean para variar la anchura o duración de los pulsos. Aunque no es muy utilizado en la actualidad, se emplea en transmisores modulados en amplitud, en transmisores modulados de amplitud, perdón. En que la modulación se realiza primero en esta forma. Esta técnica permite aumentar la eficiencia del transmisor. El PWM nace de la necesidad de tener varios niveles de tensión a partir de una señal continua, ya sea que venga del mundo digital o del mundo analógico, que queremos que parezca en modo de tensión. La modulación PPM modulación por posición de pulso. En este caso, la señal moduladora produce su desplazamiento de los pulsos respecto a las posiciones de estos en ausencia de modulación. Este tipo de modulación en la cual la posición del pulso de un rango de tiempo depende del valor instantáneo de una señal muestreada. Observa, para concluir, presentamos de manera general las técnicas de modulación discreta PWM y PPM, junto con sus principales características y limitaciones. Estos tipos de modulaciones utilizan un tren de pulsos como subportadora y se caracterizan porque bajo modulación tiene una amplitud constante pero flancos variables de ancho, posición o frecuencia en función de la señal de información. Continuamos con la modulación PCM. Siempre tratamos de descifrar cómo nuestra voz es enviada a través de los sistemas de comunicaciones. Pues esta y muchas otras aplicaciones tienen el sistema de modulación por codificación de pulsos abreviado PCM. Este tipo de modulación, sin duda la más utilizada en todas las modulaciones de pulso, es básicamente el método de conversión de señal analógica a digital. PCM siempre conlleva modulación previa de amplitud de pulso y sistema de modulación PCM. Para que la modulación PCM pueda hacer la conversión de una señal analógica a una señal digital, necesita pasar por todo un proceso que a este le llamamos sistema de modulación PCM. La señal analógica pasará a través de un filtro bajo que filtrará la señal, luego pasará por un circuito de muestreo y retención que se encargará de generar la modulación PAN, para luego pasar a un circuito cuantificador, el cual llevará la señal de niveles continuos a niveles discretos, el cual nos dará una señal cuantificada. Por último, se les asignará un código binario distinto a cada nivel de cuantificación, con lo cual tendremos la señal codificada y lista para ser transmitida. ¿Qué es cuantificación? Después del muestreo, un circuito cuantificador se encarga de agarrar la señal. Esta toma valores de amplitud de una determinada señal analógica. El objetivo de este proceso es cuantificar con bits estos valores. Mientras la asignación de niveles en esta etapa se le asigna un valor a la muestra, pero no es digital. En este punto se decide si el valor de la muestra está por aproximación dentro del margen de niveles previamente fijado y si se le asigna un valor preestablecido según el código utilizado en la codificación. El principio básico para realizar el proceso de cuantificación es el montaje de un conjunto de comparadores dispuestos en paralelo que calculan el escalón de cuantificación correspondiente en cada momento de la señal. Los componentes electrónicos que implementan los comparadores son amplificadores operacionales. La codificación. Esta consiste en convertir los valores de la tensión eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados al sistema binario. Mediante códigos preestablecidos, la señal analógica va a quedar transformada en una señal digital de sucesiones de ceros y unos.
Este es el último de los procesos que tienen lugar durante la conversión analógica a digital. El resultado es un sistema binario que está basado en el álgebra de Paul. PSM diferencial. Cuando una señal de audio o video es muestreada a una tasa un poco superior a la de Nowitzki, en PSM resulta que la señal muestrada exhibe un alto grado de correlación entre muestras adyacentes. En general, la señal no cambia de una muestra a la siguiente, lo que implica que la diferencia entre muestras adyacentes tienden a variar, que es menor que la varianza de la señal original. Cuando esta señal es codificada como PCM estándar, la señal codificada contiene información redundante. Removiendo dicha redundancia antes de la codificación, se obtiene una señal codificada llamada DPCM diferencial, PCM diferencial. Para concluir, podemos decir que el entender mejor cómo funciona el sistema de modulación PCM, ya podemos dar un paso más para entender completamente cómo se mueven las señales analógicas y digitales dentro del mundo de las electrónicas, ya que era muy fácil preguntarse cómo hacen los teléfonos para mandar nuestra voz o cómo los micrófonos reciben y almacenan los ruidos que les proporcionan para luego ser enviados. Ahora podemos decir que estas ocurren mediante el sistema de modulación PCM, el cual filtra, muestra, cuantifica y codifica la señal para que cualquier dispositivo electrónico lo pueda leer. Ahora bien, les hablaré un poco sobre la multiflexiación. Normalmente, dos estaciones de comunicaciones no hacen uso de la capacidad total de un canal. Por tanto, si se compartiera la capacidad del canal, se podría mejorar la eficiencia. La multiflexiación es uno de los procesos más importantes en las técnicas para la transmisión de datos, ya que a través de esta operación es posible utilizar de forma óptima los canales de comunicaciones, generando así la transmisión de información en términos de gigabytes segundo en una sola línea de transmisión. La multiflexiación es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión, usando un dispositivo llamado multiflexor. El proceso inverso se conoce como demultiflexiación. La multiflexiación tiene tipos que son los TDM, FDM y CDM. El TDM o multiplexación por división de tiempo es el tipo de multiplexación más utilizado en la actualidad. En ella el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción del tiempo total. Consiste en asignar a cada usuario durante unas determinadas ranuras de tiempo la totalidad del ancho de banda disponible. Esto se logra organizando el mensaje de salida en unidades de información llamados tramas y asignando intervalos de tiempo fijos dentro de la trama de la trama a cada canal de entrada. FDM o multiplexación por división de frecuencia, su forma de funcionamiento es la siguiente: se convierte cada fuente de varias que originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencia a una banda distinta de frecuencia y se transmite en forma simultánea por un solo medio de transmisión. Así se puede transmitir muchos canales de banda relativamente angosta por un solo sistema de transmisión de banda ancha. CDM o multiplexación por división de código es una técnica generalmente utilizada en la telefonía móvil, en la cual cada canal transmite la información como una secuencia específica de pulsos, es decir, como un canal codificado. La transmisión se consigue transmitiendo una serie única dependiendo del canal dependiendo del tiempo de pulsos cortos que son colocados dentro de un chip de mayor duración de bits. Cada canal tiene un código distinto y puede ser transmitido dentro de la misma guía de onda, multiflexándolos asincrónicamente. El códec es una palabra conformada por dos palabras, las cuales son coder y decoder. El primero habla de codificar y el segundo de descodificar. Se trata de un código que realiza su función cuando el sistema operativo o software lo demanda.
Además, este código convierte las señales digitales de audio y video en un formato que se pueda reproducir. Se puede usar en una cámara de fotos o en un smartphone. Por ejemplo, por tanto, un códec codifica y comprime los datos de un archivo de video o audio para que sea más rápida su transferencia u ocupe menos espacio. Cuando reproducimos o editamos dicho archivo se descomprime. Para concluir, la multiplexación está presente en nuestro día a día. Gracias a esto la interconexión creció considerablemente. La técnica de la multiplexación es usada generalmente en las comunicaciones digitales y en la informática para optimizar el uso de un mismo canal de transmisión de datos con diferentes señales. Modulaciones digitales. La modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mayor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita transmitir más información de forma simultánea, además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos o interferencias. El flujo digital resultante debe ser transmitido al espacio hacia las antenas receptoras, por lo que ha de ser portado por una señal de radiofrecuencia. La modulación digital agarra una señal digital que sería nuestra señal moduladora y la combina con una señal analógica que sería nuestra señal portadora, resultando una señal sinusoidal con un flujo lo más parecido al flujo de nuestra señal moduladora. Esta sería nuestra señal ya modulada. En las modulaciones digitales existen tipos de modulaciones que son desplazamiento por amplitud, desplazamiento de frecuencia y desplazamiento de fase. Por desplazamiento de amplitud o ASK es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variación de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. Este tipo de modulación, cuando se detecta la presencia de un 1 lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo. Cuando el valor detecta que es un 0 lógico, la amplitud de la portadora es 0. Por desplazamiento de frecuencia, FSK. Es una técnica de modulación para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. Esta técnica de modulación actúa según la frecuencia. Esto quiere decir que utiliza dos o más frecuencias distintas al momento de ser modulada dicha señal. Así, cuando esté en 1 tenga una mayor frecuencia y cuando esté en 0 tenga una menor frecuencia, o viceversa. Por desplazamiento de fase es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional es que mientras en esta variación de fase es continua en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y por tanto con un número de estados limitados. Y para concluir, las técnicas de modulación digital son parte de gran importancia en el desarrollo de las técnicas que nos permite comunicarnos y el acceso a la información, especialmente en las comunicaciones inalámbricas, ya que han hecho que más eficiente el uso de espectros electromagnéticos, así permitiéndonos de que cada vez más personas establezcan una conexión entre ellos sin necesidad de estar en un punto fijo. Muchas gracias por su atención.